Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Qué gusto es poder compartir esta mañana con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios haga resplandecer sobre cada uno su rostro. Quiero darles las gracias por su disposición de escuchar la palabra de Dios. Hay tanta bendición en poder oír. ¿Saben? Por medio del oír es que nuestra fe es fortalecida y sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si nuestro objetivo es poder agradar a Dios cada día, tiene que empezar por oír su palabra. Y es en Deuteronomio 18 que aprendemos principios muy fundamentales y llegamos a conocer mucho del corazón de Dios, de ese corazón al que nosotros queremos agradar. Nos habla Deuteronomio 18 acerca de los sacerdotes y cómo debía ser su sustento económico. También nos amonesta sobre cualquier práctica de idolatría, sobre todo aquello relacionado con adivinación, hechicería, lo oculto, esos poderes satánicos que tan sutilmente envuelven a la población. Nos habla acerca de los profetas y cómo poder reconocer cuando esta profecía es verdadera o no. Y finalmente nos habla del Señor Jesús, ese profeta que había de venir. Así que en Deuteronomio 18 aprendemos importantes riquezas espirituales para nuestras vidas y nos hace saber y conocer que Dios ha estado en medio de nosotros siempre, que Dios ha estado estableciendo sus leyes para que nosotros las guardemos y podamos caminar de acuerdo a ellas, manteniéndonos seguros bajo su protección, bajo su cuidado, obteniendo y siendo recipientes día a día de su amor. Los sacerdotes debían ser de la tribu de Leví. Estos levitas eran ayudantes en el templo y en todo lo relacionado con la adoración. Ellos tenían entre sus funciones enseñar al pueblo acerca de Dios, ser ejemplo de vidas santas, cuidar de todo lo relacionado con el santuario y los obreros, y también el poder distribuir ofrendas. Dios protegía a los sacerdotes y estos no tenían heredad entre los hijos de Israel. Una vez que fueran repartidas las tierras en esa tierra prometida, ellos no iban a tener parte de esto. Su heredad no correspondía a una porción de tierra, sino que Dios mismo era su herencia. Y es por ello que el Señor instituyó un medio muy particular para poder suplir las necesidades de ellos. Y este medio era a través de las ofrendas. Ahí habían muchas de ellas en las que parte del buey o del cordero se daba al sacerdote, al igual que las primicias de los granos, del vino y del aceite, de la lana. Dios se encargó que el sustento de los sacerdotes fuera posible y que mientras tanto ellos no tuvieran que hacer ningún tipo de negociaciones que pudiera desviarlos de su misión principal, que era administrar el nombre de Jehová. Luego, el Señor advierte a través de este capítulo acerca de toda práctica de ocultismo. Esto estaba terminantemente prohibido, pues detrás de todo ocultismo está Satanás. Los pueblos que habitaban en esa tierra prometida estaban todos inclinados hacia esas religiones que hacían uso de magia, que se comunicaban con espíritus, que sacrificaban sus propios hijos e hijas al dios Moloch, en el cual eran quemados vivos.
Habían llegado al colmo de su maldad, como bien lo expresa el Señor, y esta era la razón por la que debían ser expulsados. El llegar al colmo de la maldad significa que los corazones se endurecen de tal manera que ya no hay misericordia, ni hay un razonamiento o un entendimiento lógico para el actuar y el proceder. La única manera de erradicar este mal es siendo desarraigados de su tierra, desarraigados de en medio de las naciones. Esto debían ser expulsados y los israelitas deberían tomar posesión de estas tierras y venir a sustituir aquellas prácticas paganas por una adoración verdadera al único y al verdadero Dios. Por ello, la prohibición hacia estas prácticas fue determinante y lo expresa así: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tú echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Debemos estar atentos a qué es lo que le estamos creyendo, a quién le estamos creyendo y qué es lo que estamos buscando. El corazón humano es curioso de naturaleza y siente interés por aquello que es prohibido o aquello que es misterioso. Hoy en día lo podemos seguir viendo cuando gente sigue interesada en adivinación, cuando están en medio de problemas y no vienen al Señor, sino que buscan otros medios, buscan a personas, buscan a brujos, buscan a personas que leen el horóscopo, las cartas, el café y tantas cosas, con el fin de poder conocer y controlar el futuro. Sin embargo, debemos de saber que a nosotros no se nos ha dado el poder ni la potestad para controlar nuestro futuro. El único que tiene la potestad de hacerlo es Dios. Debemos confiar que los planes que Él tiene para cada uno de nosotros son planes de bienestar y no de mal. Así que si nuestro futuro está en sus manos, qué bien por ello. No hay mejores manos en las que pueda estar nuestro futuro. El buscar ayuda o el buscar conocer sobre el futuro por estos medios de espiritismo y de adivinación solo van a venir a enredar nuestras vidas y a abrir puertas a espíritus del mal a nuestras vidas y a nuestras casas. Así que debemos tener mucho cuidado con ello. Todas estas prácticas nos alejarán del Dios vivo y verdadero y nos sumergirá en tinieblas y en la potestad de los demonios, ya que podrán hacer con nosotros lo que quieran, pues les estamos dando una puerta abierta a nuestras vidas. Existe un mundo espiritual y en ese mundo espiritual hay ángeles caídos, hay demonios y ellos se valerán de los medios posibles para tratar de comunicarse con nosotros y hacernos presa fácil de ellos y de sus estrategias. Así que no nos mezclemos con nada que tenga que ver con ocultismo o espiritismo. Hace poco, no sé si todavía existe, había un juego que se vendía como un juego para niños y se llamaba la Ouija. En este juego las personas se comunicaban con espíritus de personas muertas. ¡Qué cosa más terrible! Por supuesto que no eran las personas muertas que hablaban, eran los demonios haciéndose pasar por esas personas. Y han de creer que las personas hacían caso de lo que estas voces les decían. Hoy en día existen videojuegos en los cuales se entra en contacto con estas huestes de maldad. Todas estas cosas se hacen ver como
producto de la tecnología, de lo moderno, de lo actual, pero no, mis amados hermanos, un hijo de Dios no debe implicarse en estas cosas. Nuestro único fundamento en el presente, en el futuro, en lo porvenir, es la palabra de Dios. Nuestra confianza debe ser total en Él. Primera de Timoteo 4:1, el apóstol Pablo le dice a su joven discípulo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, es decir, recurriendo a un mundo invisible y satánico. Finalmente, el libro de Deuteronomio, capítulo 18, nos habla acerca de un profeta que había de venir. Y dice el Señor por medio de Moisés, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pedices a Jehová tu Dios en Horeb en el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. En ese momento recordemos que el pueblo estaba atemorizado ante la presencia de Dios, por lo tanto pidieron un profeta, un mensajero de Dios que hablara a ellos. De esta manera no estarían ellos enfrentados directamente a la voz de Dios, y el Señor, por supuesto, les habló a través de Moisés. Sin embargo, desde este momento el Señor les estaba hablando de un gran profeta que se levantaría en medio de ellos, que hablaría palabra de verdad, que hablaría lo que oye al Padre hablar, y ese profeta al que se está refiriendo es a Cristo Jesús, a Él a quien debemos escuchar, es a Él a quien debemos prestar atención, es a Él a quien debemos de acudir. Recordemos Mateo 17:5, en ese momento de la transfiguración. Estando Pedro, Jacobo y Juan allí en un monte alto, Jesús se transfiguró delante de ellos, resplandeció como el sol. Dice la palabra que sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y allí aparecieron Moisés y Elías. Y al aparecer ellos, una voz hablaba, una nube los cubrió, y esa voz desde la nube decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Claramente, la palabra de Dios nos dice a quién debemos oír, al gran profeta, a Jesucristo, el Hijo de Dios, quien habla palabras no suyas sino del Padre, quien hace no su propia voluntad, sino la voluntad del Padre, así como nos lo revela Juan. El capítulo 5, versículo 30, que dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y luego Juan 14, versículo 10 nos dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Mayor profeta que Cristo Jesús. Privilegiados somos cada uno de nosotros, pues a través de los años hemos sido testigos como toda palabra escrita en la Biblia, toda promesa, toda profecía dada ha sido cumplida. Nos dice segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La profecía más segura que nosotros tenemos es la palabra de Dios,
esta palabra escrita que ha llegado a nosotros. Es una antorcha que viene a dar luz en cualquier lugar oscuro de nuestros corazones, de nuestra mente. No tenemos por qué buscar oscuridad sabiendo que hay oscuridad en nuestros corazones. Si hay oscuridad en nuestras vidas, busquemos la luz, no la misma oscuridad, o llegaremos a una oscuridad aún más profunda de la cual no podremos salir. La palabra de Dios como lámpara que alumbra nuestro camino, como una antorcha que viene a esclarecer todo entenebrecimiento en nuestras mentes y en nuestros corazones. Finalmente, Deuteronomio 18 nos da ese criterio para poder discernir entre lo falso y lo verdadero. Jeremías 14:14 nos advierte y nos dice: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón nos profetizan. El Señor nos ha advertido acerca de personas que engañarían y harían mercadería de la palabra. De Pedro dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hay que tener mucho cuidado con escuchar palabra falsa, palabra fingida, así como en ser un instrumento para darla. Que de toda palabra que salga de nuestra boca habremos de dar cuenta. Manera de probar todas estas enseñanzas y esta profecía falsa es, número 1, si ésta se cumple o no. A lo largo de la Biblia tenemos incontables profetas, los cuales hablaron de parte de Dios: Elías, Eliseo, Isaías, Daniel. Cada uno de ellos, lo que hablaron de parte de Dios, nosotros de este lado de la historia sabemos que se cumplió. La otra manera es saber si lo que se está hablando está de acuerdo a las Escrituras o no. Recordemos que la Biblia es nuestra referencia. Es la profecía más segura que hay. Permitamos que sea la palabra del Señor revelándonos, dándonos el conocimiento de la verdad que el Señor desea que nosotros tengamos, que nosotros profundicemos, y de esta manera, al oírla, hemos de creerla, al creerla hemos de actuarla, hemos de vivirla, y al vivirla hemos de dar a conocer a Dios mismo, su gloria, su favor y su gracia a todas las demás personas. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas, que esta palabra haya sido de provecho para cada uno de nosotros. Les amo mucho.